que pudo obligar a un as alemán veterano, con 30 carros enemigos destruidos, a abandonar su Tiger completamente operativo, huir hacia el bosque murmurando sobre un demonio que no obedece las leyes de la física. Y porque el informe de aquel combate, ocurrido en un puente sin nombre, no solo fue clasificado, sino retirado de los archivos del Ministerio de Defensa en 1947, con la anotación, conservar para siempre. ¿Abrir solo por orden especial? Estamos acostumbrados a creer que lo sabemos todo sobre la Segunda Guerra Mundial. Cuñas de tanques, mapas del Estado Mayor, comunicados secos de los partes oficiales. Pero existen páginas que no están escritas con tinta, sino con algo completamente distinto. Páginas donde la lógica de la guerra se rompe y da paso a lo inexplicable. Hoy vamos a tocar una carpeta que acumuló polvo durante 70 años en un archivo especial. En ella, la historia de una tripulación, un puente y 8 panzers alemanes que cayeron en una trampa creada no por generales, sino por un solo hombre que decidió que la muerte era algo que le ocurría a otros. ¿Estás listo para conocer una verdad que aún hoy provoca escalofríos entre los expertos militares? No olvides dar like y suscribirte, lo que viene a continuación revela los rincones más oscuros de la historia. Escribe en los comentarios sobre qué más te gustaría conocer la verdad. La niebla sobre el río Wisloch aquella mañana era tan densa que podía cortarse con un cuchillo y untarse en el pan. Visibilidad, 0. El aire frío y húmedo, impregnado de olor a barro y diésel quemado, envolvía todo, convirtiendo el mundo en un silencio gris. Era el clima perfecto para una emboscada. Y el clima perfecto para morir. En esa leche blanca, sobre un terraplén estrecho que conducía a un viejo puente de madera, se encontraba inmóvil una solitaria mole de acero. Un tanque pesado soviético IS-2, modelo Joseph Stalin. 46 toneladas de acero laminado. Un cañón de 122 milímetros, capaz de arrancar la torreta de los gatos alemanes junto con su anillo de giro. Pero ahora, la bestia dormía. Motor apagado. Escotillas abiertas. Ni sonido, ni movimiento. Desde fuera, parecía que la tripulación había abandonado el vehículo, huyendo ante una fuerza aplastante que se aproximaba. Y esa fuerza se acercaba. La tierra temblaba. No era una vibración cualquiera, era un rugido rítmico, creciente, que hacía vibrar incluso los dientes. Una columna blindada alemana. La élite de la Panzerwaffe. 8 tanques Panzer, máquinas diseñadas para dominar el campo de batalla. Avanzaban con seguridad, con descaro, sin ocultarse. El comandante del vehículo de cabeza, el Hauptmann Strauss, iba medio cuerpo fuera de la escotilla. Se sentía dueño de la situación. La había informado, el camino estaba libre. Los rusos se retiraban, dejando solo una retaguardia insignificante. Strauss ni siquiera llevaba los auriculares puestos. Disfrutaba del aire fresco de la mañana y de la anticipación de una victoria fácil. Con los prismáticos vio el puente. La única travesía en 30 kilómetros a la redonda. ¿Quién controla el puente? Controla la iniciativa. Pero Strauss no vio lo más importante. No vio lo que se ocultaba en la niebla gris al otro lado. Solo distinguió el contorno de un tanque soviético abandonado. Otro montón de chatarra, pensó con una sonrisa, en su mundo, construido sobre la superioridad técnica y táctica alemana, un tanque ruso solitario, con el cañón clavado en el suelo, no representaba ninguna amenaza. Era un obstáculo que bastaba con empujar al río. 8 panzers contra un IS-2 inmóvil. Las matemáticas de la guerra estaban del lado alemán. Superioridad numérica total. Potencia de fuego 8 veces mayor, no existía otro desenlace posible. Fue exactamente en ese momento, cuando el primer tanque alemán subió al entablado de madera del puente, que crujió bajo el peso de 45 toneladas, cuando la historia descarriló de toda lógica predecible. Porque dentro del IS-2 nadie dormía. Dentro del estrecho compartimento de combate, impregnado de pólvora y sudor, 4 hombres contenían la respiración, fundidos con su máquina en un solo organismo. No eran suicidas. No eran fanáticos.
Eran profesionales. Habían entrado en esta trampa con plena conciencia. Detengámonos un momento y miremos el documento número 742 diagonal. Un informe del Departamento Especial, redactado 3 días después del combate. En él aparece una frase extraña, subrayada en lápiz rojo. Las acciones del conductor mecánico, sargento mayor de la Guardia Víctor Korneev, exceden los límites de las instrucciones reglamentarias y rozan la violación de las leyes de explotación de vehículos pesados. Sin embargo, fueron el factor decisivo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede un conductor violar las leyes de operación y ganar una batalla contra 8 tanques? Normalmente, el papel del mecánico es simple: acelerar, frenar, obedecer órdenes. Pero en este combate, la jerarquía se rompió. El tanque no lo controlaba el comandante. Lo controlaba el instinto, multiplicado por un conocimiento absoluto de la mecánica. Korneev no era un conductor cualquiera. En su expediente personal hay un vacío de 2 años, de 1941 a 1943. ¿Batallón penal? ¿Cautiverio? No. Datos indirectos, frases sueltas en documentos de condecoración, indican que trabajó en la fábrica de tractores de Chelyabinsk como probador. Uno de los hombres que enseñaron a estos tanques a moverse. Que conocía cada tornillo, cada soldadura, cada límite del metal. Sabía qué pasaba si el motor superaba la zona roja. Sabía cómo reaccionaba la transmisión ante un golpe brusco. Sentía la máquina no con el cuerpo, sino con la columna vertebral. Fue exactamente en ese momento, cuando el primer tanque alemán subió al entablado de madera del puente, que crujió bajo el peso de 45 toneladas, cuando la historia descarriló de toda lógica predecible. Porque dentro del IS-2 nadie dormía. Dentro del estrecho compartimento de combate, impregnado de pólvora y sudor, 4 hombres contenían la respiración, fundidos con su máquina en un solo organismo. No eran suicidas. No eran fanáticos. Eran profesionales. Habían entrado en esta trampa con plena conciencia. Detengámonos un momento y miremos el documento número 742 diagonal. Un informe del Departamento Especial, redactado 3 días después del combate. En él aparece una frase extraña, subrayada en lápiz rojo. Las acciones del conductor mecánico, sargento mayor de la Guardia Víctor Korneev, exceden los límites de las instrucciones reglamentarias y rozan la violación de las leyes de explotación de vehículos pesados. Sin embargo, fueron el factor decisivo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede un conductor violar las leyes de operación y ganar una batalla contra 8 tanques? Normalmente, el papel del mecánico es simple: acelerar, frenar, obedecer órdenes. Pero en este combate, la jerarquía se rompió. El tanque no lo controlaba el comandante. Lo controlaba el instinto, multiplicado por un conocimiento absoluto de la mecánica. Korneev no era un conductor cualquiera. En su expediente personal hay un vacío de 2 años, de 1941 a 1943. ¿Batallón penal? ¿Cautiverio? No. Datos indirectos, frases sueltas en documentos de condecoración, indican que trabajó en la fábrica de tractores de Chelyabinsk como probador. Uno de los hombres que enseñaron a estos tanques a moverse. Que conocía cada tornillo, cada soldadura, cada límite del metal. Sabía qué pasaba si el motor superaba la zona roja. Sabía cómo reaccionaba la transmisión ante un golpe brusco. Sentía la máquina no con el cuerpo, sino con la columna vertebral. Transfiere tal energía que incluso sin penetrar, destroza soldaduras, expulsa instrumentos y deja a la tripulación aturdida. Pero esta vez, la coraza no resistió. El primer disparo impactó en la unión entre torreta y casco. El punto más vulnerable. El golpe levantó el Panzer del suelo. La torreta salió despedida como un tapón de champán y cayó al río. Fuego. Humo. El puente tembló, pero aguantó. Y aquí empieza lo verdaderamente increíble, según todos los manuales. Tras el primer disparo desde emboscada,
el tanque debía retirarse. La recarga del cañón de 2 piezas tarda 20-30 segundos, una eternidad. 7 Panzers podían convertir al IS-2 en chatarra, pero el IS-2 no retrocedió, el motor V2 rugió. 600 caballos, el tanque avanzó, una locura absoluta, avanzar contra 7 tanques con el cañón descargado, sobre un puente estrecho, pero no era desesperación. Era cálculo frío. Korneev usó el Panzer en llamas como escudo móvil. Empujó con el frontal del IS-2 la carcasa ardiendo del enemigo. Desde la niebla surgía una pared de fuego y acero. Los alemanes quedaron ciegos. Sin térmicos, la óptica era inútil en el humo. Disparaban a oído. Los proyectiles rebotaban, saltaban chispas, destrozaban la barandilla. Dentro del IS-2, el infierno. El estruendo hacía sangrar los oídos. Medvedev, resbalando sobre el suelo vibrante, introdujo otro proyectil. Listo. Korneev frenó bruscamente. Segundo disparo. Menos de 100 metros. Imposible fallar. El Panzer explotó desde dentro. 2 tanques ardiendo bloqueaban el puente. Los otros 6 estaban atrapados, el pánico fue el arma decisiva. Uno de los Panzers cayó al pantano. 3 destruidos. Quedaban 5. El combate continuaba.